Entonces, la primera cosa que sería bueno ver es qué es ser un discípulo de Cristo. Y, y esta pregunta para también el que llegue a ver el mensaje, sería bueno que se le hiciera para poder tener eso claro. En un mundo en el que nosotros estamos, donde hay quizás muchas enseñanzas erradas que vienen del hombre, mucha apostasía, que también vamos a ver todos esos conceptos en alguna de las clases, es necesario comprender que es ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Es necesario comprender qué significa seguir a Cristo, cuál es el precio, digamos, en tu vida, en nuestra vida, que todos los días significa seguir a Cristo. Y yo había apuntado por aquí que es aquella persona que primeramente un discípulo de Cristo es primeramente esa persona que cree en la obra redentora de Jesús. Primeramente eso, cree que Él derramó su sangre para salvación y para remisión de pecados, que resucitó. También es aquel que lo sigue y que se compromete con la enseñanza que Él nos da a través de su palabra para luego transformar. Un discípulo no solamente debería quizás creer, sino también seguirlo todos los días, cargar su cruz todos los días comprometerse. Un discípulo vive comprometido. Un discípulo escucha las enseñanzas de su maestro. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, Él les compartió enseñanzas, los puso a meditar en las parábolas del reino que sabemos que están ahí a través de los evangelios, y también los corregía cuando Él entendía que era necesario. Entonces, una cualidad también que debe tener un discípulo, aparte de todas estas que hablamos, de que debe creer en Jesús, estar comprometido, dejarse transformar por Él, estar todos los días en la obra de Cristo, también debería en algún momento formar otros discípulos. Formar otros discípulos para que puedan compartir el Evangelio. Después que el Señor se va, que resucita y que viene el Espíritu Santo, sabemos que los 12 discípulos, los apóstoles, fueron, según la historia, porque la Biblia también lo dice, pero según la historia se dice que, por ejemplo, Tomás estuvo por la India, Pedro estuvo por el área ahí de Judea, estuvo por Roma, pero cada uno estuvo esparcido compartiendo la palabra. Pues ese también es el mensaje que el Señor espera. Dentro de nuestra iglesia, dentro de la congregación, Él llama a que se formen discípulos para que creen, más discípulos también, que puedan compartir la enseñanza del Evangelio. Esa es la misión y el mensaje principal del discipulado. Entonces, discípulos de Jesús. Pero hay algo muy importante que todo el que pueda ver el video y todo el que pueda ver esta primera clase debe comprender, y es que Jesús es Dios. La Biblia lo dice y nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Como había mencionado hace un ratico, en un mundo de tanta confusión, tanta doctrina, tanta enseñanza, tantas religiones, denominaciones, hay muchos que dejan de considerar lo más importante, y es que Jesús es Dios. Y estamos hablando de un Dios trino. El Dios verdadero, el cual nosotros seguimos, es un Dios trino. Creemos en la doctrina de la Trinidad por muchas razones, porque está avalado en la Biblia. Sería bueno en algún momento pues compartir esa enseñanza, pero es un Dios trino que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es impresionante ver que Dios tiene tres, digamos, maneras en las cuales se manifiesta. Tres que lo hacen uno solo, tres en uno. Primeramente está el Dios Padre, que gracias a la Escritura, a Juan 4, sabemos que Él es Espíritu.
el Dios Todopoderoso, el Padre, el que está sentado en el trono, que tal como la Escritura dice en Éxodo capítulo 3, cuando se le reveló a Moisés, que Moisés le preguntó su nombre, él dijo, yo soy el que soy. Y el nombre en la letra en hebreo es Yahweh o Yahweh, YHWH. Ese es el nombre por el cual Dios se reveló. Y muy interesante saber que, por ejemplo, en la traducción Reina Valera, sabemos que el nombre que dice es Jehová. Cuando tú te pones a analizar, a documentarte y a buscar en el nombre, Jehová es una combinación prácticamente también del nombre del Señor, una composición. Es como el deletreo de Yahweh, que en hebreo se deletrea Yud Hei Vav Hei, Jehová, y al final se dejó en Jehová para acomodarlo, pero ese es el nombre como tal del Señor, que yo soy el que soy. Ese es el Dios Padre, que es Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo, que es conocido como el Consolador, el que guía, y es también otra de la identidad que tiene el Señor, el cual transforma, guía y mora en nosotros. El cual es esa forma del Señor en la que Él hace milagros, en la que una vez que mora entre nosotros, su objetivo es acercarnos más al Señor. Es que tengamos una vida más cercana al Señor, que podamos interpretar, discernir y entender toda la Biblia. Todo eso se debe al Espíritu Santo, que mora sobre nosotros, sobre aquel que acepta al Señor. Y tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. El Dios Todopoderoso que se hizo hombre, que estuvo en la tierra, ese fue Jesús. Y Él es el Rey de Reyes, por toda la obra y por todo su sacrificio. Es la imagen visible del Dios invisible. Y sabemos, gracias a la Escritura también, que cuando en un momento Felipe, uno de los discípulos, le preguntó, ¿cuándo vamos a ver a Dios? Y Jesús le dijo, Felipe, aquí el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que quiere decir que definitivamente Jesús es la imagen de ese Dios invisible, hecha carne, y que un día regresará y reinará para siempre. Entonces, ¿por qué definitivamente podemos entender que al ser una Trinidad, Jesús siempre ha existido? Jesús es el creador de los cielos y la tierra. ¿Y cómo podemos nosotros avalar todo esto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está toda la evidencia, toda lo que estamos hablando avalado, y nos ayuda también a introducirnos en lo que es la creación y quién es el Señor. Y yo creo que todo esto es muy importante saberlo, porque si queremos ser verdaderamente discípulos del Señor, si queremos seguirlo, necesitamos conocerlo desde su inicio. O sea, Él siempre ha existido, pero necesitamos conocer la obra de Dios desde la creación. Si yo quisiera, por ejemplo, verdaderamente caminar con el Señor y verdaderamente conocerlo y ver todas las cosas y las maravillas que puede hacer, ¿qué es lo que yo debo hacer primero? Conocerlo y saber quién es Él. Entonces Juan 1 dice, el versículo 1, voy a leer del 1 al 5, porque es una introducción y a la misma vez un gran respaldo de lo que quizás muchas personas que vivieron en el Antiguo Testamento no comprendieron en su totalidad. Pero dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Jesucristo. Desde el principio ya estaba ahí. Este era en el principio de Dios. Jesús siempre ha existido. Él es Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ese verbo que se hizo carne, que habitó en la tierra, ha existido desde el principio. Ha estado desde la creación. En la oración en Getsemaní, Jesús lo dijo. Desde la fundación de la tierra ya nosotros hemos estado. Él se lo dijo a Dios Padre mientras estaba orando en ese momento de aflicción. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Y aquí está la evidencia de cómo el Señor obró desde el principio. Cómo Él es el que le dio vida a todas las cosas. Cómo Él es el creador de todas las cosas. Y entonces, ¿cómo así que Él es el creador de todas las cosas, el mismo Señor? Vamos entonces a empezar desde el principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y vamos a ver lo que la obra, cómo el Señor completamente la inició. ¿Por qué es importante? ¿Por qué considero necesario? Sabemos aquí, gracias al Evangelio de Juan, los 5 primeros versículos, que Él hizo todas las cosas. Que en el principio era el verbo era con Dios y Él era Dios. Pero si queremos intrometernos en el Señor, si queremos seguirlo todos los días, tenemos que comenzar sabiendo qué fue lo que Él hizo en la creación, conociendo su primera obra. Y en Génesis 1 vamos a ver el capítulo, vamos a analizar lo más importante. Ya conocemos que el Señor Jesús siempre ha existido, entonces vamos a ver la creación. Es muy importante. Muchas veces asistimos a las iglesias, asistimos a campamentos, los eventos más, digamos, más llamativos, pero hay quizás muchas veces una tendencia de no darle la importancia o a dedicarle el conocimiento a saber cómo fue toda la creación. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Y el versículo 1 de Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero cuál principio? Esa es la pregunta que causa mucha confusión, pero entre el versículo 1 y 2, entre el versículo 1 y el 2 pasó un gran tiempo, no se conoce, no se sabe. Pero según muchos estudios, el Señor en el principio creó los cielos y la tierra, pero no sabemos en qué momento. Mucha gente lo tiende a llamar épocas pasadas, porque no se sabe exactamente cuándo se pudo haber creado, pero no había vida en la tierra, no había planta, el hombre no existía. Y algo también muy importante, muy interesante, el tiempo todavía no existía. El Dios Padre, el Dios Todopoderoso, autosuficiente que nosotros conocemos, siempre ha existido. Él es el autoexistente. Yahweh o el Señor ha existido siempre. Esto le vuela la cabeza a muchas personas. Pensar que el Señor no se creó nunca, sino que siempre ha existido. Él creó la tierra, pero no sabemos cuándo. Aún no existía el tiempo. Sí se conoce que el reino de los cielos, los ángeles, todos ellos sí fueron creados antes de la tierra, pero fueron creados atemporalmente. Esto también aplica a que nosotros comprendamos que el tiempo de Dios definitivamente es distinto al nuestro. Él vive en un eterno presente. Él es, por eso, el eterno yo soy. Él vive en un eterno presente. Y aquí nosotros vemos que Él creó todo, pero no sabemos exactamente cuándo. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había nada. Cuando el Espíritu del Señor no está presente sobre un lugar,
no hay nada, no hay vida, no hay sentido, no hay propósito. Entonces, estaba la tierra desordenada y vacía porque no había absolutamente nada. En el libro de Job, no uno de los amigos, pero uno de los muchachos que le habló a Job, que se llama Eliú, creo, él plantea algo que dice que sin el aliento del omnipotente yo no viviría. El Señor, cuando empieza a crear todas las cosas, con el espíritu de Él, con su Santo Espíritu, fue que comienza a traer la vida. Por eso aquí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí nosotros vemos que comienza a obrar, que comienza a trabajar el Espíritu del Señor. Y dijo Dios en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Pero, ¿qué es este tipo de luz? Si la Biblia nos dice que en el cuarto día fue que se crearon los astros, se crearon el sol, las estrellas, ¿qué tipo de luz es esta? Es la presencia del Señor. Porque Él es la luz del mundo. Eso nosotros lo sabemos a través de los evangelios. El Señor es la luz del mundo. Entonces aquí lo que el Señor hace fue traer su espíritu, su presencia, para comenzar a darle vida a la tierra. Y tiene sentido de que antes que Él creara todo lo que iba a crear, antes de crear y establecer el hombre, los animales, todas las cosas que después se crearon, Él primero comienza a poner su espíritu, a separarlo de las tinieblas, porque eso es lo que había. Cuando hay ausencia de Dios, es prácticamente lo que hay es nada. No hay vida, no existe absolutamente nada. Pero Él llegó y trajo la luz por encima de las tinieblas. Y entonces ahí también empiezan a surgir los días que nosotros conocemos, los días de 24 horas. ¿Por qué? Dice que llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y ahí pasó el primer día de la creación. Cuando el Señor llega y separa las tinieblas de la luz, y Él, que es la luz, llega y toma y comienza a obrar con todo. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces ahí el Señor comienza a darle forma a todo el desorden que había. Primero Él trae su Santo Espíritu, sin el cual nosotros no existiríamos y sin el cual nada tampoco de lo que tiene vida existiría, porque Él es la vida. Entonces, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí entonces Él hace la separación. ¿Qué es lo que ya la Biblia nos está revelando en estos primeros versículos que estamos viendo? Lo que definitivamente dice de que Dios es un Dios de orden. Cuando Él llega con su Espíritu Santo a obrar y a formar todo, Él lo hace en un orden. Dios, que es perfecto y que no se equivoca, sabe cómo hacer todas las cosas. Eso aplica para nuestra vida. Él nos creó en el tiempo preciso que Él entendió, en el siglo que Él entiende, en el año, todo. Dios tiene precisión en cada cosa que hace. Y en este primer capítulo de Génesis lo estamos viendo y lo vamos a terminar también concluyendo de ver toda su obra completa. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y aquí ya pasa el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. La tierra y los mares. Toda esa composición que hoy nosotros vemos, que a veces nosotros lo vemos y lo vemos tan simple. El Señor, para Él no fue ninguna dificultad. Para el Señor, simplemente con su palabra,
Todo esto fue creado. Todo esto fue separado. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, porque su semilla, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y en este día tercero, ya todas las plantas que nosotros conocemos, los árboles, según su especie, según su semilla, ya existía. El Señor lo creó. Todo esto que nosotros conocemos, todas las flores, toda esa fauna, ya existía. Pero hay un detalle muy, muy, muy interesante. Sabemos que las plantas necesitan del sol, ¿verdad? Pero el sol no se ha creado todavía. Entonces, ¿cómo necesitan de agua y de sol? Exacto. Pero todavía el sol no se ha creado. Entonces, ¿cómo todas esas plantas se sustentan? ¿Cómo tú crees que todo eso se mantiene? Por la presencia del Señor. Él es tan autosuficiente, el Señor, que solamente con su Santo Espíritu ya existe la vida. Y todo ese árbol que creció con la luz del Señor, con su Espíritu, ya todo eso se podía mantener. Sigue diciendo, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y ahí nosotros vemos a raíz de la Biblia que en el cuarto día se crea el sol, las estrellas, los planetas, todo ese sistema solar. Los meteoritos, los cometas, todas esas cosas. Y todo eso incluye todo lo del sistema solar. Las estaciones para días y años. O sea, Él establece un orden en el cosmos. Y para Dios nada de eso fue complicado. La Biblia dice que con su palabra todo se creó, todo lo hizo. Lo que puede parecer que fue sumamente difícil, para Él fue sencillo, solamente con su palabra. Creó el sol, la luna, todos los planetas, todo el sistema solar que nosotros conocemos. Y luego Dios en la expansión de los cielos, Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y esa tiniebla se refiere a la oscuridad. La oscuridad probablemente literal. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Ahí no, la Biblia lo dice y nosotros lo corroboramos todos los días a raíz de su palabra. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todos los aves, las águilas, los búhos, los halcones, todas las aves que nos podamos imaginar fueron creadas por el Señor. Todo ser viviente de las aguas también. Todo monstruo marino, las ballenas, los tiburones, todos los peces fueron creados por el Señor. Todas esas cosas son creación de Dios. Por eso todo le pertenece. Porque Él creó todo. Por su palabra, Él creó todo. Todo lo que hay en la tierra, al Señor le pertenece. Y Génesis 1 lo respalda completamente. Porque Él lo creó. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y yo creo que verdaderamente eso ocurrió, porque los mares están llenos de criaturas marinas, y los cielos están llenos de aves de disímiles especies, ¿verdad? Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todos los animales terrestres, los mamíferos, todos esos animales, todas esas cosas fueron creadas por el Señor. Entonces, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es muy interesante, porque hay una diferencia aquí cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor no dijo: sea el hombre. El Señor mismo hacia nosotros. Él mismo dijo: vamos a hacerlo. Fue la obra maestra del Señor. Él con sus propias manos nos creó. Y eso lo detalla en Génesis 2. Génesis 1 hace como un resumen general. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay aquí una palabra clave que nosotros tenemos que comprender y entender. Dios crea el hombre a la imagen y a su semejanza, pero le da una orden y dice: y señoré. ¿Qué significa señorear? Gobernar, administrar. Y aquí la palabra nos está diciendo, primero, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, su obra maestra. Y segundo, que el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para señorear, para administrar, para gobernar. Este es el diseño original de Dios. Para que señoree a las bestias, a los peces del mar, todas las aves. Nosotros sabemos que en Génesis 2, que Adán fue el que le puso nombre a los animales. Pero aquí el Señor lo está diciendo claramente. El hombre fue creado por Dios para señorear, para administrar la creación del Señor. Le dio un rol sumamente importante. Pero ese es el propósito. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y esto es muy importante. Dios que creó dos géneros, varón y hembra. Y Génesis 1 nos lo dice. Esto dice de forma resumida también lo que Génesis 2 detalla. Porque Génesis 2 sabemos a detalle cómo fue la creación de la mujer. Pero aquí nos está diciendo el plan original del Señor. En Génesis 1 nosotros vemos cuál es la obra pura y el diseño del Señor realmente. Él creó dos géneros. Él creó el hombre para señorear a su imagen y conforme a la semejanza. Pero varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el plan y el diseño de Dios. Que el varón y la mujer, principalmente el hombre, señoreara sobre toda la tierra. Para eso fue creado, perfecto, bendecido por el Señor. Miremos nuestro cuerpo humano. Miremos los detalles que el Señor con sus propias manos, no con su voz, hizo en nosotros. Cada articulación, hueso, músculo. Son muchos detalles.
uno se puede dar cuenta, y muchos científicos lo avalan, que el cuerpo humano es un sistema creado de forma perfecta. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nos cansamos? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero por ahora estamos conociendo el diseño original del Señor. Y ya vamos a terminar casi la lectura y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y hay un detalle aquí también muy interesante. La alimentación, que era parte del diseño original del Señor, era fruta que comieran del árbol. Ese era el plan original de Dios en su diseño. No que comiéramos carne. Puede sonar gracioso, pero el Señor no tenía en su diseño que comiéramos carne, porque Él ya había dado la provisión de todo árbol, de toda planta que dé semilla. Me imagino que legumbre, hortaliza, vegetales, fruta, porque aquí no lo está diciendo, o serán para comer. ¿Qué pasó después que empezamos a comer carne? Génesis 3 tiene la respuesta. Pero ese era el plan del Señor. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta le será para comer. Pero esto también forma parte de lo que ocurrió después, de lo que pasó con la caída del hombre cuando se presenta lo del pecado. Hay que recordar que Génesis 1 es un resumen de todo lo que vamos a ver en más adelante, en los próximos capítulos de la Biblia. Porque aquí ya dice que varón y hembra los creó, pero no nos ha detallado eso, eso lo detalla Génesis 2. Pero, ¿qué se obtiene de aquí de enseñanza? Que todo Dios nos lo ha provisto en la tierra. Dios nos proveyó el techo, la tierra donde pisamos, la naturaleza, todo para comer, sol para que nos dé la vitamina D, la capa de ozono, por ejemplo. Todas esas cosas nos las dio el Señor. Y en medio del caos que tenía todo el universo, Él nos dio la provisión para vivir. Primero estuvo 5 días creando las condiciones y luego nos creó a nosotros. Y si lo podemos analizar en nuestra vida, en un plano espiritual, Dios, antes de quizás llevarnos hacia donde Él nos quiere llegar, hacer llegar, antes de llevarnos al plan que nos quiere hacer ejecutar, Él nos da todas las condiciones. Él nos provee y nos sostiene. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Amén. Y entonces aquí nosotros vimos la creación. Vimos cómo Cristo siempre ha existido. Esa voz audible del Antiguo Testamento, ¿de quién es? La del Señor Jesús. Y vemos cómo la Trinidad aquí se estuvo manifestando. Entonces es muy importante para un buen discípulo, primeramente, conocer la creación. Conocer para qué fue creado. Y uno puede decir, bueno, pero yo no señoreo sobre los animales ni nada. Dios en su diseño original tenía pensado crear al hombre para señorear. Y por eso hoy en día, si lo podemos aplicar a la Biblia, Dios llama a que su pueblo, a que su nación, a que sus discípulos sea una nación de reyes y de sacerdotes. Pero este primer paso inicial, como buen discípulo que uno quizás quiere ser, debe darse conociendo el origen de la creación y conociendo cómo Jesús estaba envuelto y cómo el Señor es un Dios de orden. Amén. Así que vamos a continuar en el segundo capítulo, la segunda clase, para ver qué más nos quiere decir el Señor y cómo continuar conociéndolo para convertirnos en sus seguidores y sus buenos discípulos de su palabra.